Un cordial saludo, profe. Soy Angélica Méndez Abad y le hablaré a continuación sobre la realización y el desarrollo de una fuente de alimentación bipolar variable. Aquí tenemos un listado de los materiales que se utilizaron para la creación de esta fuente. Yo particularmente utilicé una caja hecha por mí misma de madera comprimida y pues los demás componentes que son el transformador, potenciómetros, capacitores, resistencias, un puente de diodos, diodos 1N4007, reguladores LM350 y LM317 que ya los veremos más adelante, algunos disipadores y materiales específicos para las conexiones internas y externas de nuestra fuente. Contamos también con una placa fenólica porque la realización de esta fuente ya se había realizado antes y fue, digámoslo, artesanalmente. En esta parte de procedimiento y resultados, primero se debe de contar con los diagramas que permitirán plasmar el circuito en sí en nuestra placa fenólica, lo cual ya se hizo con anterioridad, pero que fue importante ya que aquí podemos ver cómo se debería de conectar cada componente. Esta es la vista inferior de la placa, es decir, lo que va a la placa fenólica en la parte de cobre, y esta es la vista superior de la placa. A continuación, en la parte física tenemos un par de fotos que muestran cómo quedó ya realizado. Esta es la fuente terminada, vista por fuera. Contamos con unas borneras, un par de tornillos que sostienen la tapa, la caja, y también tenemos unas perillas para los potenciómetros, tanto del lado positivo como del lado negativo, así como una clavija. En la parte de atrás tenemos la salida del cable que va conectado a la clavija y un fusible, por seguridad, así como un botón de prendido y apagado. En la parte interna tenemos ya lo que es la placa, ya soldada, anclada con los tornillos en la caja. Tenemos los componentes, los capacitores, algunas clemas, los LM337 y LM317, que son reguladores, puente de diodos, diodos, resistencias, más capacitores. Y aquí tenemos una vista un poco más amplia de la parte interna. Tenemos aquí a la vista los potenciómetros, el transformador y demás conexiones. Pasando a la parte de los cálculos, primero se saca un paralelo de los capacitores. Obviamente aquí se tiene una suma porque la ley de los capacitores en paralelo dice que se suman. Una vez ya sumados se procede a sacar los demás voltajes, valor RMS, que ya sabemos que serán 12 volts, el BP multiplicado por la raíz de 2, que sería 16.97 volts. Aquí se calcula el voltaje de entrada, que es el voltaje pico, que se resta menos 2 veces VO, que es el de la salida, y nos da un resultado de 15.57. Pasado de eso, sacamos la corriente IP, más voltajes, un variante de voltaje. Aquí lo tenemos que será de 35 milivolts. También calculamos el tiempo en el que se descargará nuestro capacitor. Bueno, nuestros capacitores que están en paralelo. También sacamos la corriente del diodo y la corriente de salida. Para los cálculos de la parte positiva, primero debemos de tomar en cuenta
que se debe de obtener una fórmula especial para obtener estos valores y que de acuerdo a la hoja de datos de nuestros reguladores LM317 y 337, se tiene que, cada uno de ellos tiene un rango de, bueno, el LM317 tiene un rango de 1.25 volts a 37 volts y el LM337 tiene un rango de voltaje de salida ajustable de menos 37 volts a menos 1.25 volts. Ya que se tiene en cuenta esto, analizaremos primero la parte positiva, que es la del LM317. Cuando decimos que R3, es decir, el potenciómetro, está en cero, es decir, que no va a... Cuando va a conducir, porque no pone resistencia, se obtiene por ley de voltajes, por divisor de voltajes. Se despeja y se obtiene este valor, ya haciendo los despejes y las cuentas, de 15.4 volts, que ya más adelante a la hora de comprobarlo se verá que es verdad, se cumple. Cuando nuestro potenciómetro ofrece toda la resistencia, que es decir, los 5 kilos que se tienen aquí, pues no tendremos un voltaje de salida, ya que no permite el paso de la corriente. En la parte negativa, la fórmula ya cambia un poco y es básicamente lo mismo. Cuando no ofrece resistencia nuestro potenciómetro, la corriente va a pasar y por lo tanto va a inducir un voltaje, pero negativo. Tendremos menos 15.4 volts y cuando nuestro potenciómetro tiene toda la carga de la resistencia, es decir, los 5 kilos, pues se obtiene un voltaje de cero. Bueno, casi cero. Aquí a continuación veremos la simulación de nuestro circuito, es decir, de nuestra fuente. Bien, aquí ya se tiene el circuito creado en Multisim. Simplemente vamos a hacer la simulación para hacer la medición de voltaje tanto de la parte positiva como de la parte negativa. Abrimos nuestros multímetros que ya estaban midiendo antes porque ya se habían hecho pruebas anteriormente y le damos en simular. Esperemos a que cargue y aquí tenemos la medición. Son un poco variantes en cuanto a los cálculos teóricos, pero es normal. Detenemos la simulación y aquí podemos observar que esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Bien, a continuación haremos las pruebas físicas de la explicación que ya se hizo previamente, tanto en cálculos como en la parte teórica, sobre esta fuente variable. Aquí ya tenemos conectado nuestra fuente a nuestro multímetro. Esta es nuestra fuente. Y ahora lo que haré es conectar la fuente a la corriente y de esta forma prenderla. Ok, esta es la parte negativa. La vamos a regular. Está completamente en ceros ahí. Y le vamos aumentando el voltaje hasta llegar a su límite, que es este, menos 16.2. Ahora haremos el cambio, lo bajaremos y lo cambiaremos a la parte positiva. Retiramos y colocamos acá. Ya cambió. Entonces ahora, como está en ceros, haremos la medición. Podemos observar que va
aumentando el voltaje de manera positiva y se obtiene un valor de 16.6. Aquí están las conexiones y es así como se ve el funcionamiento de esta fuente variable.